Los últimos años, Dune ha despertado el interés del público gracias a la adaptación del cineasta Denis Villeneuve. Sin embargo, desde hacía décadas la franquicia es popular por las múltiples adaptaciones que ha tenido a los medios, por su mitología y por su rico universo. El más reciente fenómeno despertado por esta saga no es para menos, ya que con una nueva entrega en puerta, el interés no hace más que crecer. Es por eso que el día de hoy te voy a contar la historia de Dune a través del cine y la televisión. Al igual que muchas historias en el cine, Dune tiene su origen en la literatura y proviene del libro homónimo escrito por el estadounidense Frank Herbert. Nacido el 8 de octubre de 1920 en Tacoma, Washington, Herbert creció con una enorme fascinación por los libros. Desde los 5 años comenzó leyendo secciones del periódico y con el tiempo leyó todo lo que caía en sus manos, siendo más que nada fanático de la ciencia ficción, pero no fue sino hasta principios de los años 50 cuando se aventuró a escribir sus propias historias. En particular, Dune podría decirse que surgió de su imaginación por pura casualidad. En 1957 se encontraba en Oregón escribiendo un artículo sobre las dunas de arena y su impacto en la población urbana. Planteaba que la siembra de pasto en estas dunas impediría que el viento las moviera del lugar y así pudieran afectar a la población. El artículo no se publicó, sin embargo, despertó su interés por el medio ambiente y los desiertos. Además de eso, se sentía particularmente atraído por las historias de superhéroes y los mesías o salvadores. Igualmente, había atracción por el feudalismo de la Edad Media y pensaba que los humanos sentimos atracción natural por este sistema político. Las ideas y su investigación no tardaron en conjuntarse y poco a poco esto comenzaría a moldear el universo de su naciente saga. Además de eso, la historia mundial lo mantenía inspirado, y más precisamente la historia de Lawrence de Arabia, quien durante la Segunda Guerra Mundial había dirigido revueltas en el mundo árabe. Herbert pasó cerca de 5 años investigando y posteriormente publicando la historia mensualmente en una revista. Finalmente se publicó en 2 tomos, Dune World de 1963 y 1964 y Prophet of Dune de 1965. Pronto la novela se convirtió en un fenómeno entre los lectores de ciencia ficción y las ofertas de Hollywood no se hicieron esperar. En 1971, el productor Arthur P. Jacobs compró los derechos cinematográficos del libro con las intenciones de hacer una película en los 9 años siguientes. Sin embargo, el intento se vio truncado luego de su fallecimiento en 1973. Así, en 1974, estos derechos regresaron a su origen y fueron vendidos ahora a Jean-Paul Gibon, que tenía planeado hacer una cinta con el director Alejandro Jodorowsky. Si quieren que les cuente la historia, ya tengo un video completo sobre eso en el canal, pero de todas formas se los resumiré. La visión de Jodorowsky era audaz y por tanto imposible. Quería una película que durara de 12 a 14 horas y aún sin haber leído el libro, quería una producción épica nunca antes vista con música de Pink Floyd y efectos especiales a cargo del legendario Dan O'Bannon, además de los diseños del artista H.R. Giger. El elenco además incluía a su propio hijo, a Orson Welles y a Salvador Dalí, este último con las intenciones de convertirse en el actor mejor pagado de la historia. De más está decir que las excentricidades de Dalí elevaron el presupuesto y conforme avanzaba la producción la tarea se volvía cada vez más imposible. Para interpretar a Paul Atreides, el hijo de Alejandro Brontis Jodorowsky, se enfrentó a un exhaustivo entrenamiento que planeaba prepararlo tanto en lo físico como en lo espiritual. El cineasta se había tomado el proyecto no como algo artístico, sino más bien religioso y experimental. Todos estos elementos no tardaron en hacer que Dune fuera cancelada. Sin embargo, su impacto fue tan grande que aún sin haberse hecho dejó un legado que podemos ver en sagas como Alien de Ridley Scott. Y luego de este segundo intento fallido, en 1976 el productor Dino De Laurentiis compró los derechos de Dune a Jean-Paul Gibon. El encargado de escribir el guión fue ni más ni menos que Frank Herbert, y en 1978 el autor entregó un manuscrito de 175 páginas, que daban el equivalente a casi 3 horas de metraje. Lamentablemente, De Laurentiis pensaba como empresario y no como artista, por lo que desechó este guión al considerarlo demasiado largo y poco rentable, por lo que optó por contratar a un nuevo equipo, entre los que estaban Rudy Wurlitzer en el libreto, Ridley Scott en la dirección y una vez más H.R. Giger en el diseño de producción.
En esta ocasión, la visión de Ridley Scott era no de una, sino de 2 películas. Quería que el libro se dividiera en 2 partes, y aunque el primer guión lo había convencido, comenzaba a sentirse cansado debido al gran trabajo que conllevaría una producción de ese tamaño, además de que comenzaba a trabajar ya en Blade Runner. Finalmente, Scott abandonó Dune cuando su hermano mayor falleció víctima del cáncer. Así pues, llegando a 1981, De Laurentiis se apresuró para sacar una película. Los derechos de la adaptación caducaban ese año, así que negoció con los dueños del libro el añadir también los derechos de las secuelas que iba a filmar una vez que saliera la primera película. Pronto se puso a buscar director, y el elegido fue David Lynch. Nacido el 20 de enero de 1946, Lynch se estaba abriendo paso en la industria como autor. La extravagancia y la rareza de sus películas habían cautivado al público, por lo que no tardó en consolidarse como un artista. Fue particularmente con El hombre elefante de 1980 que llamó la atención de los productores de Dune, quienes le ofrecieron la dirección de la película. Anteriormente, el cineasta ya había rechazado dirigir El retorno del Jedi, pero en esta ocasión necesitaba dinero para su próximo largometraje, así que aceptó con la condición de que De Laurentiis produjera su próxima película. Lynch rápido se puso a trabajar con los guionistas Eric Birgren y Christopher DeVore. Los 3 escribieron 2 borradores, pero por diferencias creativas, Lynch comenzó a trabajar solo, escribiendo un total de 5 borradores más. Y aunque su idea inicial era seguir con el plan de Ridley Scott de hacer 2 películas, finalmente terminó condensando todo en una sola, ya que temía que la gente la comparase con la trilogía de Star Wars. El 30 de marzo de 1983, Lynch entregó el 6º borrador de la película con una extensión de 135 páginas. De Laurentiis dio luz verde al inicio del rodaje y la producción se trasladó hasta los estudios Churubusco en México con intención de abaratar costos, además de que los terrenos del lugar permitían expandir los decorados de la película según las necesidades del equipo, cosa que en Europa no era posible. Con un costo de entre 40 y 42 millones de dólares, Dune se rodó en 6 meses hasta 1983 y las locaciones de las dunas tuvieron lugar en Samalayuca, Ciudad Juárez y Chihuahua. El rodaje fue una tortura. Había fallas eléctricas y de comunicación debido a la infraestructura de las zonas de rodaje, además de que el elenco y el equipo se enfermaban constantemente. En la sala de montaje se editó la película con una duración de 4 horas, pero Lynch la redujo a 3. Sin embargo, De Laurentiis, para ajustarse a lo que buscaba el estudio, recortó más material hasta reducirla a 2 horas, además de que mandó a regrabar escenas, recortar diálogos y poner voz en off con tal de resumir muchos elementos de la cinta. De Dune, David Lynch siempre ha renegado, y la ha catalogado como su peor experiencia como director. Universal Pictures se le ha acercado para hacer un corte del director, pero él se ha negado y en entrevistas siempre intenta evitar el tema cuando se le pregunta. De esta película hay que recordar que había mucha expectativa. El resultado fue un total fracaso y la mercancía que se tenía preparada se quedó en las tiendas. El estudio quería una gran franquicia y el resultado final acabó en la cancelación de las 2 películas siguientes, por lo que los próximos 16 años la saga de Dune estuvo detenida, al menos en lo que se refiere a proyectos audiovisuales. No sería sino hasta principios de siglo que el productor Richard P. Rubinstein adquirió los derechos de la novela, pero no con intenciones de hacer una película, sino más bien una serie de televisión que pudiera abordar con calma y con más amplitud el universo de Frank Herbert. Rubinstein comentó que hay libros que simplemente no se pueden compartir en películas de 2 horas, sino que su destino está en la televisión donde el material puede ser adaptado de manera más fiel. Así pues, a finales de 1999 el canal Sci-Fi le dio luz verde al proyecto y este comenzó a rodarse para su estreno en diciembre del año 2000. Dune de Frank Herbert, como fue titulada la miniserie, estuvo bajo la dirección de John Harrison y de inmediato se convirtió en un éxito televisivo. Con 3 episodios emitidos a partir del 3 de diciembre del 2000, la serie rompió récords de audiencia y tuvo críticas mayormente positivas, lo que más tarde la haría acreedora de 2 premios Emmy. Sin embargo, esto no se quedaría ahí. Los ejecutivos del canal aprobaron una secuela a cargo de John Harrison y así en 2003 se estrenó Children of Dune, miniserie que adapta las novelas Dune Messiah y Children of Dune. Al igual que su antecesora, fue un éxito tanto en audiencia como en crítica, y a pesar de eso ya no se hicieron más secuelas.
Tuvieron que pasar 11 años para que otro estudio se pusiera a trabajar en una nueva adaptación, y así en 2011 Legendary Pictures adquirió los derechos cinematográficos y televisivos de los libros, pero no sería sino hasta 2016 cuando se comenzó la planeación de una nueva versión en cines. En esta ocasión, el escogido para encabezar el proyecto fue el director franco-canadiense Denis Villeneuve, quien, entusiasmado por hacerse cargo de la película, sorprendió a los productores con Arrival de 2016 y Blade Runner 2049 de 2017. En cuanto al guión, el cineasta se puso a trabajar en este a mediados de 2018, una vez que fue contratado de manera oficial, y al tener en mente la complejidad de adaptar el libro y su larga extensión, le ofreció a Warner Bros. Pictures dividir la película en dos partes para poder adaptar la novela con mucha más facilidad. El estudio aceptó, puesto que al ver los números en taquilla de la adaptación de Eso de Stephen King, que también fue dividida en dos, estaba claro que la apuesta era segura. A la escritura se sumaron Eric Roth y Jon Spaihts, además de que en los planes del director estaba previsto incluir elementos previamente establecidos por Alejandro Jodorowsky, pero esto sin intentar hacer la versión que el cineasta tenía en mente. Hans Zimmer se incorporó al proyecto para escribir la partitura y al elenco se sumaron Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson y un extenso y vistoso elenco. A su estreno, la película fue un éxito tanto crítico como financiero, a pesar de que el estudio le había perdido fe al proyecto debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, lo que limitó la ausencia del público a las salas de cine. Afortunadamente, para octubre de 2021 se le dio luz verde a la secuela y Villeneuve de inmediato se puso a trabajar en la película, que dicho sea de paso se estrena en febrero de 2024 y con una posible secuela en puerta que podría estar basada en el libro Dune Messiah de 1969. El universo de Dune ha saltado de las páginas de los libros a la pantalla en diversos formatos, y su complejo y rico universo ha vuelto a esta saga parte del imaginario colectivo, inspirando sagas como Star Wars. Su impacto es más que evidente en la cultura pop, y a día de hoy no se puede negar el tamaño de su importancia. Es una saga tan grande que es conocida hasta en el más lejano y desértico paraje. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden darle like al video si les gustó y suscribirse a este canal para más contenido así. Nos vemos en la próxima.